3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista del podcast Impacto Positivo, creando tu mejor versión. Yo soy Nicolás Aguilera, creador del podcast Impacto Positivo, estudiante de medicina y apasionado por el tema del crecimiento personal. Y por esa razón que hoy día comenzamos con la primera entrevista sobre temas de sexualidad, salud sexual, y por esa razón tenemos a la gente que está viendo por YouTube, a la gran y encantadora Eleonora Delgado, que está acá presente, terapeuta sexual hace más de 10 años, y nos va a contar toda su experiencia. Así que muchas gracias, Eleonora, por estar aquí. Bueno, gracias, Nico, a ti por la invitación. La verdad es que cualquier oportunidad para poder conversar sobre el tema y educar un poco es importante, ¿no? Claro, pues súper importante. Yo creo que este tema de la sexualidad cada vez se está hablando más, pero aún así yo veo que falta mucho. No sé qué pensarás tú en ese sentido, porque uno lo ve en los familiares, los amigos y todo, y al parecer es algo que todavía no se habla mucho en lo diario, en lo habitual. Sí, no se habla mucho, es una de las cosas que yo digo. Bueno, a ver, la gente habla de sus funciones básicas, ¿verdad? Le da hambre y come, y habla de comida, le dan ganas de ir al baño, y hablan de ir al baño porque hasta entre amigos se echan bromas de que no, fui al baño y hice tal cosa, pero cuando se trata de sexualidad, y lo peor es que es lo que básicamente mueve al mundo, ¿no? Entonces nadie habla de eso. Claro, es verdad. Así que bueno, para eso estamos acá, así que muchas gracias también a la gente que nos está escuchando. Recuerden compartir, suscribirse, comentar, ya que estoy seguro que esto les va a servir un montón. El tema de hoy es ¿qué hace una sexóloga o sexólogo? Y cuándo acudir a un sexólogo o sexóloga. Así que espero que les guste mucho a la gente que nos está escuchando. Eleonora, si nos puedes comentar un poquito sobre ti. ¿Hace cuánto comenzaste en el mundo de la sexología? Bueno, mira, Nico, para serte bien honesta, yo empecé a estudiar psicología hace más de 20 años, ¿ok? ¿Ya? Por temas relacionados con, vamos a decir, de familia, etcétera, ¿no? Entonces uno empieza a tomar interés. ¿Ya? Y empecé bastante a estudiar sobre eso, pero en ese entonces, pues obviamente no había como tal un desarrollo académico en el área, y era como que dice todo autodidacta, en lo que uno podía aprender. Yo siempre he sido muy investigadora y muy atenida a la parte científica, obviamente. Entonces, al pasar del tiempo me fui dando cuenta que realmente soy coach, y empecé a hacer coaching y terapia, y me empecé a dar cuenta que realmente la mayoría de los problemas de las personas que acudían a mí era por temas de pareja o temas de sexualidad. Entonces... Pero antes eras coach, eso no lo entendí. ¿Eras coach de qué? Yo fui coach, ¿verdad? Fui coach organizacional, coach ontológico, y tenía mi consulta también de coach. Te estoy hablando de hace 30 años, cuando la palabra ni existía todavía, así como el boom que hay ahora. Y hace unos 15 años más o menos ya decidí hacer coach ontológico y empezar a tratar de ayudar a la gente en la guía, porque trabajé mucho con emprendedores y veía que la gente necesitaba eso. Total que empecé a hacer coaching personal, ¿verdad? Transpersonal, y cuando la gente acudía a mí, la mayoría de los problemas tienen que ver con pareja o sexualidad. No sé, entonces, claro, ahí te empezaste a meter, como dijiste, hay mucho que ayudar aquí en la sexualidad de las personas. Exactamente, entonces ahí ya empecé a buscar formación académica, formal como tal, ¿ya? Y me empecé a especializar, y tengo desde entonces estudiando, no he parado. Así que, porque es un tema bastante complejo. Claro. La gente piensa que saberse todas las posiciones del Kama Sutra. Claro. Y ya, ¿no? No. Entonces, cuando tú ves, bueno, mira, yo he tenido que estudiar psicopatología, neurología, endocrinología, ginecología, urología, todas esas cosas para poder realmente entender. Claro. Oh, wow. Entonces ya llevas harto tiempo en esto, así que seguro la gente que ya
le gustaría estar como atenderse con alguien, ya sabe, acá tiene a Leonora, que es maestra en este tema, que lleva muchos años, así que impresionado. Sí, bueno, así mismo. Ya, Es que... es que a veces como que se corta un poquito, disculpa. De ahora te quería preguntar, para definir al tiro, para ir más de lleno a contenido, ¿cómo podrías definir lo que es sexualidad, salud sexual? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? Si nos puedes explicar a la Oye, gente. sí, mira, esa es una pregunta muy importante, dirían como la de los 60.000 pesos, ¿no? Porque hay demasiada confusión en los términos Claro. y eso, por una parte, hace complejo el tema, pero a la vez lo simplifica en exceso en algunos casos. Por ejemplo, la gente habla de sexo y sexo se refiere básicamente a lo que es la característica genética biológica de la persona. Claro. ¿Ok? Eso es sexo. Entonces la gente usa el sexo como refiriéndose a lo que se conoce como función sexual, es decir, ya el tema de las relaciones sexuales. ¿Ok? Yeah. Entonces ya es un uso común que se le da, no, tú es sexo, tal, qué sé yo, pero es importante que realmente se entienda que no es de esa manera. ¿Ok? Con respecto a la sexualidad, realmente la sexualidad tiene que ver básicamente con la expresión del ser humano, ¿verdad? La forma en cómo la gente se expresa su sexualidad. Claro. La orientación sexual, la forma como se manifiesta incluso desde niño. Por eso es que, por ejemplo, a nosotros los profesores en la universidad nos decían que era importante que la gente supiera que la sexualidad, el sexo como tal, biológico, y la sexualidad están presentes en el ser humano desde que nace. Porque desde que nace el ser humano empieza a expresar su sexualidad, ¿verdad? De una manera o de otra, desde su neurofisiología, porque ya sabemos que el cerebro del hombre es diferente al cerebro de la mujer, etcétera. Entonces, desde ahí parten diferencias fundamentales. Desde los 3 primeros meses de gestación ya empiezan a definirse ese tipo de elementos como la expresión sexual, que es la sexualidad. Cuando hablamos de la salud sexual, ¿verdad? Es muy importante, fíjate, la Organización Mundial de la Salud define la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental, social, en relación con la sexualidad. Es decir, en relación con la expresión y la manifestación de la sexualidad. Requiere un enfoque positivo, respetuoso de la sexualidad, de las relaciones sexuales y la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coacción, discriminación y violencia. Entonces, esto es uno de los conceptos más poderosos que existen hoy en día porque precisamente se trata de que la gente muchas veces no tiene salud sexual y cree que por estar, vamos a decirlo así, de cama en cama o durmiendo con alguien o con mucha gente y teniendo muchos orgasmos, es muy sexual y tiene muy buena salud sexual. Claro. Y resulta que no es así. Claro. O sea, pero una persona, tomando el ejemplo al tiro que estás mencionando, una persona que podríamos decir que tiene muy alta actividad sexual en ese sentido, ¿podría tener igual una buena salud sexual? Sí, obviamente. Ahora, hay que ver que es muy alta, porque es que también todo tiene que ver con exageraciones. A mí siempre me preguntan, por ejemplo, sobre todo los chicos, ¿verdad? ¿Ya? Yo me masturbo, okay, está bien, la masturbación es buena, sana, ok. Mientras que no sea en exceso. Y la pregunta siempre es, ¿cuánto es en exceso? Claro. ¿Okay? Entonces uno dice, bueno, es normal, vamos a decir que un millennial, un cabro de 20 y tantos años, 30 años, se masturbe todos los días para aliviar una tensión sexual, pero ya si te está masturbando 3, 4, 5 veces al día, ya hay una alteración. Ya no es, porque puede haber un tema de hipersexualidad, de satiría, sí, puede haber una compulsión masturbatoria sin ir a lo demás. Entonces es importante tener ese equilibrio. Y además, cuando una persona ya lo hace de esa forma, tiene que ver con algún tipo de elemento, vamos a decir, más profundo, ¿ok?
Y de la misma forma, como a las drogas, como al alcohol, se crean las adicciones sexuales también. Entonces la gente cree que por ser sexo no pasa nada. Sí pasa. Ya. Claro, entonces igual, en ese sentido, ¿tú podrías dar algún número como cuánto podría ser mucho? Mira, se dice que, bueno, contando los fines de semana, que de repente puede hacer una otra, sobre todo los chicos solos, podríamos estar hablando que entre 5 y 7 veces a la semana, vamos a decir que es alta, pero podría ser manejable. Ya una persona que empieza a pasar de 2, 3 veces al día, ya claro, hay algo por allí. Claro, porque al final igual uno está interrumpiendo el diario, tu forma de vida, tu forma, porque al final te dedicas solamente a autosatisfacerte y eso no es solamente la sexualidad o la vida, entonces claro, tampoco... Es que de eso se trata, Nicolás. Precisamente el tema de la operación o de la funcionalidad de un individuo, porque obviamente una persona que se masturba varias veces al día, si está en el trabajo, lo va a hacer en el baño, tiene, vamos a decir, una concentración, tiene una distracción, claro, que le genera una ansiedad y realmente no lo está haciendo por las causas que son básicamente de liberar esa tensión sexual normal que crea la testosterona. Entonces, hay un problema allí. Claro, súper. Oye, Eleonora, también mencionabas el tema del cerebro de la mujer y el cerebro del hombre. ¿Por qué son distintos? Tú mencionabas eso. Mira, desde las neurociencias los cerebros son distintos por un tema de configuración, es básicamente de diseño, y por eso se habla incluso desde los primeros meses de gestación. No sé si sabes, a ver, se dice que todos los huevos fecundados son niñas, ¿verdad? Y que en los primeros meses se va desarrollando la genitalia, es decir, se va desarrollando, bien sea los genitales masculinos o los genitales femeninos. Claro. Pero también en ese proceso se va masculinizando el cerebro, ¿ok? Yeah. Entonces, si hay genitales masculinos, ocurre también un proceso, o es lo que en teoría biológicamente debería ocurrir, claro. O sea, también se vaya masculinizando el cerebro, para que haya una coherencia entre lo fisiológico y lo neurológico, por decirlo así. Claro. ¿Okay? Entonces, a veces no funciona de esa manera, y muchas veces eso ocasiona, por ejemplo, que cuando el individuo nace, vamos a decir, tiene genitales masculinos, pero su cerebro no está del todo masculinizado, e incluso se habla actualmente de lo que se llama el mosaicismo cerebral, donde, por ejemplo, hay como especies de mosaicos en el cerebro, donde hay unas partes, por ejemplo, en el cerebro masculino que son femeninas y partes en el cerebro femenino que son masculinas. Pero lo más importante de esto, Nicolás, es que también hay una serie de componentes neurofisiológicos y neurotransmisores que son más específicos a cada sexo, ¿okay? Y que de alguna manera gobiernan el actuar del individuo. Y te voy a poner un ejemplo que es una de las cosas que... sí, y yo creo que esto a lo mejor va a causar polémica, porque yo siempre digo esto. Si la gente que se dice machista o feminista entendiera el tema de los roles, sería mucho más fácil convivir. ¿Por qué? Porque fíjate, la testosterona como tal, que es la que gobierna el cerebro masculino, ¿verdad? Sí, sí. Causa ciertos comportamientos como protector, como proveedor, desde chiquito, desde pequeño incluso es el que empieza a generar ese comportamiento de tú sabes que los niños entre 7 y 8 años son más tremendos, más rudos, juegan con carritos, toda esa cosa. Entonces, no es un tema, como dice mucha gente, por repetir como unos loros, de la heteronormatividad. No, hay un tema de diseño neurofisiológico que hace que el varón se comporte de esa manera. Claro. ¿Okay? Yo ahí también siempre, de hecho estaba pensando en la pregunta esa que tú recién mencionaste, la heteronormalidad, que
a mí me causa mucha curiosidad si realmente nosotros, en nuestra sociedad, nuestro género, ¿cierto? Porque al final el género es lo que nos define como hombre o mujer, ¿cierto? O nuestra orientación sexual, el género, ¿no? Entonces, ¿nuestra orientación sexual está más dada por algo biológico o psicológico social? Mira, hay muchos elementos. Hay muchos elementos que vienen incluso, como te dije, desde el vientre. Es más, desde antes de la concepción, y tiene que ver con la epigenética. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, según la vida que haya llevado una persona, puede incluso alterar el establecimiento de las placas alrededor del huevo, donde se sintetizan las hormonas necesarias para que las estructuras sean, vamos a decirlo así, coherentes. ¿Ok? Entonces, desde ahí pueden pasar muchas cosas. Yo no niego tampoco que pueden haber algunos elementos culturales, ¿verdad? Claro. Que, por ejemplo, hoy en día es mucho más fácil que alguien salga de copete, se echen los tragos bien curaditos, se den unos besos, ¿verdad? Entre dos chicas o entre dos chicos, porque se hace fácil. Y entonces ahí entramos en la ciencia, vamos a hacerlo así. Hay experimentos donde demuestran, por ejemplo, que vamos a suponer, hay un hombre homofóbico, ¿verdad? Con ojos, con unas vendas, donde es estimulado sexualmente, sin saber quién lo está haciendo, por un hombre. ¿Ok? Claro. Y el hombre reacciona y tiene una erección. Claro. Si el hombre lo estuviera viendo y supiera quién es, jamás reaccionaría, porque es homofóbico, tiene un rechazo a los hombres, jamás se dejaría tocar por un hombre. Entonces, la ciencia dice que los cuerpos reaccionan. Y es tan polémico el caso que incluso ha habido estudios en casos de violaciones donde la mujer, aún siendo violada, llega a lubricar. ¿Sí? Que es algo bien, bien contradictorio. Pero a lo que vamos es que los estudios dicen que fisiológicamente el cuerpo reacciona. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Si tú tienes una experiencia sexual, y eso se lo decía yo a unos señores un día que estaba en un grupo, parecía muy homofóbico, entonces yo le digo, a ver, usted le enseñó a su hijo a hacer el amor. Entonces se queda así, me mira, yo le digo, ajá, porque suponga usted, su hijo tiene 18 años, y viene una niña, ¿verdad? Sí. Y está con él. Y entonces ese joven ya llegó, se montó, en 30 segundos terminó y ella se quedó como que tal, porque además él no hizo más nada y, esto es, y ya. Pero después, por cosas de la vida, se encuentra con otra chica, ¿verdad? Entonces tiene una relación sexual con esa chica y esa otra chica la hace subir a 10.000 kilómetros en la estratosfera y volver a bajar. ¿Con quién se va a quedar sexualmente esa niña? Con el último. Con la chica, entonces va a empezar a desarrollar un comportamiento de orientación sexual hacia una mujer, porque fue la que realmente, como quien dice, despertó toda su sexualidad. Entonces, a eso es a lo que me refiero, con que culturalmente, de repente hay más oportunidades de probar, por decirlo así, de darse permiso, y eso puede hacer que en un momento determinado pasen ese tipo de cosas. Pero sí hay muchos elementos que tienen que ver con la fisiología, con el cerebro, con la neurología, con la epigenética, con lo social, con lo cultural. Hay muchísimos elementos. Entonces, esa pregunta de que o nace o se hace, ¿verdad? Claro. Todavía tiene demasiado por responder, porque además, como dicen muchos, es una preferencia. La gente está escogiendo que este tema es supremamente complejo. O sea, ahora, según todo lo que tú me mencionaste, yo lo veo como algo muy dependiendo de la persona y multifactorial, porque al final uno podría decir, ¿qué influye más? ¿La biología o el componente social y psicológico? Al parecer, según lo que yo veo, depende de cada uno. O sea, la orientación sexual parece que se construye y no hay uno que influye más. Eso es lo que yo como podría entender un poco, ¿no? Sí, lo que pasa es que también, mira, como te digo, hay tantos elementos que influyen. Por ejemplo, hay chicos que han terminado siendo homosexuales y dicen que han sido abusados desde chicos, o incluso, por ejemplo, tuve un caso de un paciente en el que él de 14 años
estaba, no, 14 no, 16 años, estaba muy, muy, muy confundido porque él decía que era gay, pero él no sabía si sí o si no. Cuando empezamos a indagar, resulta que él había tenido su primera exposición, por decirlo sexual, sin violación ni nada, fue que él vio a su padrastro con el pene erecto, grandote, en la ducha, o sea, no hubo ningún contacto, simplemente él lo vio, y a él le impresionó tanto que Cuando chico, se le quedó, bien chico. Sí, cuando chico, sí, como 7, 8 años. Entonces, él se le quedó eso como una impresión, ¿okay? Eleonora, claro, y en ese sentido, ¿por qué eso podía causar un trauma si al final los niños no tienen como prejuicios de las situaciones? ¿Por Es qué? que es que no fue trauma que le causó. Cuando yo digo impresión, yo no ¿Ya? estoy hablando de trauma. Ah, Lo que le causó fue una impresión que entonces es como que su primer estímulo sexual fue un pene masculino. Ya entiendo, entiendo, wow. Entonces él se vino desarrollando y él decía, pero es que yo sé que soy gay, pero es que yo veo una muchacha y me llama la atención, ¿será que soy bisexual? Estaba tan confundido. Entonces fíjate lo que pasó, él se refirió porque ya este era un tema profundo psicológico, y lo que descubrimos es que más bien él, como era su estímulo sexual, él reaccionaba ante ese estímulo porque fue el estímulo que de alguna manera fijó su cerebrito, Claro, ¿verdad? claro. Entonces él sentía que por responder a ese estímulo, él era gay, cuando realmente lo que tenía era una fijación desde el punto de vista psicológico, Claro, ¿verdad? Entonces reaccionaba diferente. claro. O por ejemplo, un señor que tenía, que dice, mire, yo no sé qué me está pasando, pero me están gustando los transformistas, decirlo así, ¿ok? ¿Ya? Entonces yo le empecé a indagar, a investigar y tal, qué sé yo, hasta que descubrí que al final, porque eso también es puede ser una parafilia que se llama ginecomimetofilia, ¿ok? ¿Ya? Que es la que le gustan los ¿Cómo se hombres, llama? ginecomimetofilia. Ginecometo. O sea, los que se mimetizan o se disfrazan de gineco, o sea, referente a la mujer, entonces disfrazados de mujer, le producían ese estímulo sexual, ¿no? Ya. ¿Y qué Pero entonces pasó? cuando empezamos a indagar, resulta que lo que pasaba era que el señor, como él se había creado en un ambiente donde no veía ninguna mujer así súper producida, cerca, como elegante, sexy, ¿Ya? entonces era esa característica de esas personas que se veían así súper bien vestidas, con los cabellos súper maquillados y todo, lo que le llamaba la atención. Ya. Entonces empezamos una terapia donde tuviera exposición, por ejemplo, a otro tipo de figuras, a mises, cosas así, y entonces él reaccionaba a ese estímulo, ¿verdad? Y se dio cuenta que era eso lo que le atraía, no el hecho de que fuera un hombre disfrazado de mujer, sino era el aspecto en general. Entonces, como te digo, es súper complejo. Wow, claro. Sí, pues a veces lo veo súper complejo porque, por ejemplo, podría pasar, por ejemplo, en el caso anterior que me nombraste de una persona gay, que podría ser que capaz realmente sí le gusta eso homosexual y no tendría problema. En ese caso, no habría por qué tratar o a tener alguna terapia. El problema es cuando uno se siente como, no se siente identificado con su orientación sexual. Claro, Claro, pero ahí sí hay un tema social de temores, de claro, discriminación, vamos a decir, de no salir del closet, el temor al rechazo familiar. Entonces, claro, mira, yo lo que siempre le recomiendo a la gente, o sea, vive tu sexualidad tranquilo. Si tú sientes que eres homosexual, vívela. Si claro, tú sientes que eres heterosexual, pero sientes que te está atrayendo tu mismo sexo, prueba a ver qué es realmente lo que tú sientes, porque más difícil pasar muchos años como le pasó a este Jenner, ¿verdad? Que pasó tantos años como viviendo algo que no era su vida, pero al final, de todas maneras, cuando ya había perdido, por decir, los mejores años de su vida, terminar haciendo lo que realmente lo hacía sentir claro, libre. Entonces, claro. Mira, qué entretenido el tema de la sexología, la sexualidad. Es súper complejo, así que no es algo menor, de verdad requiere mucho y supongo que algo que también nos lleva mucho tiempo. mira,
todo lo contrario, la sexología como tal tiene muchos años, muchísimos años. Data de los años 30, 40, ¿ok? Como tal, desde cuando Masters y Johnson comenzaron realmente este manejo del tema de la función sexual, del ciclo, de la respuesta sexual, profundizaron en ese tema y empezaron a ver todas las alteraciones que se producían desde, por ejemplo, porque alguien no tenía deseo, porque alguien no lubricaba, o porque alguien, por decirlo así, no se le paraba, qué sé yo, o porque alguien no respondía o no tenía un orgasmo, o porque había mujeres que tenían más de un orgasmo seguido. Entonces, todos esos elementos tienen que ver con no solamente con el elemento fisiológico, que en muchos de los casos no son así, sino con elementos psicoemocionales, porque algo que hay que recalcar es que el primer órgano sexual es el cerebro. Claro, es verdad. Claro, es verdad. Sí. Entonces, siendo el cerebro el primer, de ahí salen todos los comandos. Si algo en tu cerebro, no es que estamos hablando de enfermedades mentales, que obviamente también las hay, pero si hay algo que está alterando, vamos a decir, tu cerebro, bien sea, no sé, un temor, una ansiedad, un estrés, una depresión, vamos a decir, una ansiedad de encontrarse o tener una relación o responderle a alguien, mira, cualquier cosa puede suceder. Claro, ya. Wow, es muy, muy, muy amplio este mundo, así que requiere de mucho conocimiento, así que yo creo que al final es más, yo creo que la sexología se va más hacia el lado de la psicología que la misma, podríamos decir como, requiere más terapia psicológica, ¿cierto? Incluye más la psicología. Pero no necesariamente psicológico, lo que pasa es que es una combinación de factores. Te voy a poner un ejemplo típico. Por ejemplo, el tema de la eyaculación precoz. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, el tema de la eyaculación precoz es un tema que afecta a muchos varones, a muchos. Claro. Pero no se atreven y viven años con ese problema hasta que de repente les aparece una que los termina botando o qué sé yo, y ahí entonces se dan cuenta que tienen que buscar ayuda. Claro. Otros peor, como de repente alguien por ahí, una pareja que duró 44 años y después de 44 años la señora se dio cuenta que no había tenido nunca satisfacción sexual y que el hombre había sido toda la vida eyaculación precoz, y después de 44 años de matrimonio lo mandó a paz. Porque igual, claro, igual ahí llama mucho la atención porque el problema es de ambos al final. Ahí hay un problema de ambos, yo creo, ¿no? Pero hay un tema de educación sexual, como les dije yo a uno. Pero toda la vida comiendo abasteros sin enterarse que existía el lomo vetado. Claro. ¿Ves? Wow, claro. Entonces, fíjate, en el tema de volviendo al tema de la eyaculación. ¿Ya? Diga un chico con eyaculación precoz, a ver, vamos a tratar de diferenciar un poco desde la medicina sexual y desde la terapia sexual como tal, que también son dos conceptos. Por ejemplo, si va a la medicina sexual, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, a un urólogo, el urólogo le va a mandar o le va a prescribir antidepresivos. Claro. ¿Okay? Los antidepresivos tienen un efecto que obviamente son para el cerebro, son psicotrópicos, pero tienen un efecto que casi a la mitad de los pacientes les ayuda a retardar un poco la eyaculación. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Uno, son costosos obviamente, pero más que eso, son psicotrópicos, son drogas. Segundo, tienen efectos secundarios. Y tercero, cuando uno ves que los cortas, tienen el síndrome de abstención y además vuelves a tu estado inicial. Claro, o sea, no están tratando la causa. No tratan la causa. Exactamente. A ver, desde el punto de vista psicológico, el psicólogo lo que va a hacer es tratar de sentir a la persona que puede manejar su problema y que conviva con él. Claro. ¿Ok? Desde el punto de vista de la terapia sexual, ¿qué hacemos? Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Hay
diferencian la sincronización entre el cerebro y tu respuesta sexual. Como cuando tú pones un reloj despertador, ¿verdad? Durante tantos días a tal hora y ya al séptimo día ya te despiertas un segundo antes de que suene el despertador, claro, ¿verdad? Tu cerebro ya se sincronizó y por eso existe el jet lag y eso. Entonces, el cerebro se sincroniza con ciertos comportamientos. Entonces él entiende que tú respondes rápido y eso lo va a fijar y todo el tiempo va a responder rápido. Y el otro tema tiene que ver con el procesamiento del estímulo. Porque uno llega y me dice, es que tengo el glande muy sensible. Y hay unos locos por allá, no sé dónde en Europa, que están cortando el frenillo. ¿Sabes cuál es el frenillo? La partecita de atrás. Y ahí eso por la eyaculación precoz. Para la eyaculación precoz. Sí, entonces eso es como le digo yo, que tratar de quitarse un dolor de cabeza removiéndose una parte del cerebro. Claro. No sientes lo malo, pero tampoco vas a sentir lo bueno. Claro. Entonces, ¿cómo procesas los estímulos? Yo les pongo un ejemplo. Si tú te metes en una bañera de agua muy caliente, ¿verdad? ¿Ya? Y empiezas, me quemo. Pero, sin embargo, te metes, a los 2 minutos, ¿qué pasa? Dices, esto sí está rico, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasó? La temperatura del agua no cambió. Lo que cambió fue la manera en cómo tu cerebro está procesando el estímulo. Claro. ¿Ves? Entonces pasaría lo mismo con con el estímulo sexual, una cosa así. Exacto. Entonces, ¿qué hago yo como terapeuta? Yo lo ayudo a resincronizar tu cerebro, el cerebro con la respuesta sexual, ¿ya? A mejorar el balance de los neuroquímicos que actúan en la respuesta sexual y a ayudar que su cerebro aprenda a responder ante distintos estímulos de la misma manera. Y para eso se aplican muchísimas técnicas. Obviamente no es algo que pasa en una semana, ¿verdad? Claro. Porque la terapia requiere tiempo, paciencia y además disciplina para que la gente realmente pueda avanzar. Ya, súper. Claro, me quedó claro. Oye, aprovechando que estamos hablando de un trastorno del tema de la sexualidad, en general, ¿cuáles son los trastornos más frecuentes que tú ves, por ejemplo, como sexóloga? Mira, disfunciones de pareja. Tú también haces como consulta de a dos. Sí, terapeuta, sí, yo hago terapia de pareja, no solamente en lo sexual, porque es que además la mayoría de los problemas de pareja o empiezan o terminan en la cama. Entonces, hay un tema ahí de relacionamiento, de intimidad, sociofamiliar, claro, que influye, porque además está demostrado, y muchos sociólogos lo expresan, que cuando hay disfunción sexual en la pareja o hay insatisfacción sexual en la pareja, eso afecta familiarmente, a todo el entorno, incluso a los hijos. Mira. ¿Ves? Mira. Sí, entonces, bueno, a ver, están las disfunciones de pareja. En lo sexual, básicamente, la eyaculación precoz, el control de la eyaculación, ¿ya? Disfunción eréctil por causas que no son sino psicoemocionales, ¿ok? Vaginismo, por ejemplo, el deseo sexual hipoactivo, deseo sexual, cuando se baja el deseo sexual, que puede haber muchas causas y eso también se reactiva, especialmente a las mujeres les pasa mucho. Ya, mira. Ajá, dime. Te iba a decir, y en el caso de que requieran algún medicamento, ahí tú como que lo mandas al doctor, una cosa así. Es que no, si hay una causa que requiera un medicamento, hay que trabajar interdisciplinariamente con un médico especialista para que maneje el área específica. ¿Ves? Que en ese caso lo más común, lo más que se relacionan a esto serían los urólogos y los ginecólogos, ¿cierto? Sí, los urólogos y los ginecólogos. Ya, súper. Pero puede ser también, por ejemplo, el neurólogo, endocrinólogo, porque, por ejemplo, una persona con síndrome metabólico va a tener probablemente problemas sexuales, disfunción eréctil, etcétera, entonces tiene que referirse a una persona que le maneje su metabolismo, si es algo más severo o si tiene problemas de azúcar, por ejemplo, un diabetólogo, ese tipo de cosas. Si llegan primero a mí, yo inmediatamente los derivo al médico correspondiente, pero la mayoría no. La mayoría de esos problemas son
son de otro tipo, más, claro, que no requiere de otro profesional. Que no requiere intervención médica como tal. Ya, súper, me quedó claro. Oye, y hablando de que tú estás hablando de las disfunciones de pareja, cuando tú tratas ese tema, ¿cómo tratas de que se vuelvan a enamorar? ¿Cómo es el...? Porque igual es difícil como decir que capaz sigan en una pareja que tiene disfunciones. ¿Cómo tú puedes decir, mire, ustedes mejor no sigan? Porque igual debe ser complicado eso, ¿no? Sí, O mira, sea, en los 13 años que llevo haciendo terapia de pareja, ¿ya? solamente 3 veces le he recomendado a la pareja, mire, definitivamente, sepárense porque, o sea, aquí no hay absolutamente nada que hacer porque es por el bienestar de ambos. Cada uno, claro, claro. ¿Okay? Pero el resto, generalmente, cuando 3 la veces, pareja, poquito. sí, poco. Cuando la pareja busca ayuda, ¿verdad? Es porque hay cierta disposición. Claro. O por ciertas ganas de querer arreglar las cosas y aunque de repente uno esté medio escéptico y el otro no, si finalmente acá es porque así llegan con mucho escepticismo, es porque sienten que algo puede arreglarse y bueno, se maneja de la forma que haya que hacerlo. Mi forma no es muy ortodoxa, no es como lo ves en las películas de repente que se sientan los dos y empiezan a confesarte, pero tú dijiste esto, pero tú lo otro no. Ya. De hecho, la primera consulta siempre es de 2 horas y hago unos 40 minutos con uno, unos 40 minutos con el otro y después los siento a los dos. Y lo que yo hablo, independientemente con cada uno, sí, porque yo tengo que tener las dos perspectivas. Claro. ¿Ves? Y generalmente lo que sucede es que comentan los mismos hechos, pero con una visión diferente. Ya, ¿Okay? Entonces ya uno saca la conclusión clarito de lo que está pasando. Salvo que, por ejemplo, haya cosas que no coinciden. Y en ese momento yo les tengo que pedir permiso y consultarles y decirles, mire, tengo que hacer un arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Ahí sí sentarlo a los dos para validar una cantidad de cosas que no coinciden. Es como que si fueran dos personas que vieran en casas diferentes y en situaciones diferentes porque hay cosas que no coinciden. Pero eso también casos son muy escasos. Realmente. Ya, súper, súper. Eleonora, ahora nos puede contar un poco de qué pasa si una persona, por ejemplo, está sana o, no, o según ella, porque a lo mejor todos tenemos cierto grado de como siempre podemos mejorar algo en la sexualidad, pero ¿qué pasa si yo estoy sano, ningún trastorno así como disfunción eréctil, ningún problema, incluso hasta me siento súper bien en pareja y todo, o incluso, o sea, sobre todo con uno mismo o misma? En ese sentido, ¿cómo yo me podría haber beneficiado si no tengo ningún problema? Con el coaching sexual. Porque lo que hacemos en el coaching sexual es tratar de desarrollar las habilidades de la persona para que mejore su desempeño sexual, tanto en lo individual como en pareja. Claro. Entonces, por ejemplo, a la pareja se le enseñan técnicas, muchas cosas que de repente no han hecho, no han probado o hasta ahora han venido desconociendo, ¿verdad? Y realmente a mí me han llegado parejas de 15 años de casados, mira, no sé, y sentimos que como que queremos algo más, ¿qué podemos hacer? Y entonces salen ahí como que con otra visión y otro nivel después del proceso. Eso después de varias consultas es un proceso realmente sencillo que mejoran pero tremendamente el tema. Claro, porque a veces uno, o por lo menos yo he visto más en la gente que más mayor, que nunca ha tenido mucho acceso a internet o incluso por la misma cultura, tiene más pudor a hablar de estas cosas, se limita mucho a lo tradicional. O sea, por ejemplo... Eso es un mito. ¿Cómo un mito? Que es la gente mayor. La gran mayoría de los pacientes que tengo, jóvenes, ¿ya? Con problemas, es por eso que tú estás diciendo, porque no tienen información, porque no se saben desempeñar, porque tú le preguntas, le haces preguntas básicas de su desempeño sexual y se supondría que por ser joven, más dinámico y con mayor acceso a información, tendrían que tener vamos a decir, un desempeño diferente y no.
Así que eso de que sea mayor o que sea menor es totalmente un mito. Ya. Pero, a ver, pero yo iba como hacia el lado de que seguramente la gente mayor tiene menos información aún, ¿no? Repito, sí y ¿Ya? no es necesariamente la información. Sí, puede ser un poquito más, pero están ahí. Yo me he conseguido con mujeres de 30 años en problemas de pareja, que tienen, por ejemplo, dicen, no, yo he estado bien, tengo 15 años de casada, y en esos 15 años de casado, por ejemplo, siempre de cada 10 veces tengo 4 orgasmos. Ya, claro. Y para ella es normal. ¿Ves? Claro, o sea, ahí falta más, o sea, falta más información, ¿o no? Sí, o como por ejemplo, te digo, una señora de 80 años, que es la mayor paciente que he tenido, ¿ya? Que después, a los 80 años, la señora, su esposo terminó con cáncer de próstata y la cuestión, y no quería absolutamente saber más nada del tema de la sexualidad. ¿Ya? Y a los 80 años la señora decidió que quería aprender a masturbarse y utilizar un dispositivo de autosatisfacción. Pero súper. Sí, entró. O una señora de 73 años que después de 9 años de viuda y ni una relación sexual conoció a un señor de 74. Y bueno, pues, o sea, 50 sombras de Grey era así como paseíto, ¿no? Ya, entonces, claro, igual depende mucho de la persona, pero claro, o sea, yo creo que entonces podríamos decir que hoy en día todavía falta tanto para la gente joven, para la gente mayor, mucha información para que pueda disfrutar de mejor forma su sexualidad. Claro, igual que por ejemplo he tenido cabras de 21 años que me dicen, y esto me ha llamado bastante la atención, aquí el tema de que mientras haya amor, el sexo es irrelevante en la pareja. Claro. Y eso es aprendido, eso es algo que le meten las mamás en la cabeza. Claro. Yo por ejemplo, ahí con lo que acabas de decir, por ejemplo, hace poco había leído uno como, si se disminuye el deseo también, ya no hay amor, lo cual tampoco debería ser así, ¿cierto? Eso es totalmente falso, así como que cuando hay infidelidad es porque no hay amor, eso es otro mito. Un hombre puede amar mucho a su pareja, ¿ya? Y serle infiel, por muchas otras causas que si nos ponemos ahorita a discutir nos dan las 12. Claro, wow, pero claro, eso también sería algún tema interesante discutirlo, porque también yo he visto que eso también pasa seguido, y seguramente también tiene que ver con no entender seguramente mucho nuestras emociones hacia nuestras parejas, y no sé, seguramente tener la confianza y la honestidad suficiente, capaz, ¿no? Sí, hay un tema sexual fuerte subyacente en ese, vamos a decir, en ese fenómeno. Claro. Porque sobre todo acá en Chile hay la falta de educación sexual. Claro. Vamos a dejarlo ahí. Claro. Oye, Leonora, ahora, ¿cómo aconsejarías a las personas a que pierdan el miedo a hablar sobre su sexualidad? Porque puede que ese sea el primer paso para poder mejorar como en nuestra sexualidad. Total, mira, la mayoría de las personas que llegan la primera vez, me contactan la primera vez, es con un temor, con una cosa que es impresionante. Mira, yo he tenido, el otro día había un señor escondido en el sótano del edificio de donde tengo el consultorio, esperando que yo llegara porque le daba terror subir a la consulta y que lo vieran. Yo le decía, ni que tuvieras un cartel aquí que dijera voy al sexólogo, ¿no? Claro. Y entonces le da menos pena de repente ir al psiquiatra que ir al sexólogo o a otro médico que sabe que tiene otras condiciones, ¿verdad? Claro. Pero sí, lo primero es contactar, y es como todo profesional, sentir el feeling que te da. En estos días me pasó algo muy gracioso, porque había un chico, yo obviamente estoy haciendo consultas online, y entonces le decía, pero yo no sé, yo nunca he hablado con eso, es que yo necesito ver la cara de alguien. Yo decía, pero nos vamos a ver la cara, es igual, pero es que necesito verle los gestos. Me vas a ver los gestos. Entonces al final me dice,
¿la puedo llamar? Yo necesito verla. Ok. Entonces me hice una videollamada de WhatsApp de 1 minuto. ¿Ya? Digo yo, mira, soy real, puedes hablar conmigo, este es un espacio seguro. Claro. Dijo, es que yo nunca he hablado con nadie de esto, con nadie, ni con mis padres, ni con mis amigos, ni con nadie. Es la primera vez en mi vida que voy a hablar de esto. Claro. Y eso es uno de los grandes problemas. Pero una vez que lo prueban, sienten, vamos a decir, sienten si la persona les da confianza o no, si se pueden sentir cómodos, entonces ya es otra cosa, y que además funciona como cualquier otro profesional, es un secreto total, ¿verdad? Donde nada se va a develar, yo no voy a estar diciéndole, ay, mira, fulanito tiene tal cosa. Claro, claro. Bueno, entonces, ya sabe la gente, no tenga miedo de ir al sexólogo o sexóloga, es como cualquier otro profesional, no muerden, no pasa nada. De hecho, se van a ver muy beneficiados, yo creo, de asistir a estas cosas, a este tema, porque al final yo creo que todos y todas nos falta mejorar en este aspecto de la vida. Es que siempre se puede mejorar, Nico, es como le digo yo, mira, tú tienes tomate, cebolla, perejil, haces una ensaladita chilena con una cosa aquí. Pero si lo picas y lo revuelves de otra manera, tienes un tabule. Y que es un sabor diferente y un plato. Entonces, con los mismos ingredientes puedes variar y hacer cosas que son exquisitas. Lo mismo. Claro. Oye, ahora rompamos 2 mitos. Habíamos hablado al principio. Oye, se me olvidó el primer mito, ¿te acuerdas? Tú me habías dicho, yo tengo otro, pero tú me habías dicho uno. Uno es, mito de que los sexólogos andamos de cama en cama. Ese, rompamos al tiro un mito sobre la sexualidad. ¿Por qué es un mito? Los sexólogos somos personas como cualquier otro. Eso es como que dijeran que los ginecólogos se andan agarrando todas las pacientes que llegan, o que los urólogos todos son gay porque tienen que hacer tactos rectales o qué sé yo. Entonces, son mitos que se van creando, y tan así que fíjate tú, recién que yo llegué acá me llamaban 2, 3 de la mañana, necesito sexo, yo, señor, yo no soy prepago, yo no soy escort, ni dama de compañía, ni nada por el estilo, distinto, claro. Ni sitio de citas, ni nada de eso. Entonces, o uno que me mandó unas noticias, me mandaba todos los días, le dije yo, mire señor, de verdad, no quiero ser grosero, pero no tengo tiempo para estar leyendo esto. Me dijo, es para que deje de estar pensando en sexo todo el tiempo. Yo, bueno, o sea, para mí este tema es como para cualquier profesional, el día a día. Es un tema científico, básicamente, y lo trato de manera objetiva. Claro, es verdad. Otro mito es que todos los sexólogos tenemos problemas sexuales. Que si nos metimos en sexología es porque tenemos una disfunción sexual. Claro, mira. Claro, o sea, yo creo que viendo las probabilidades, te seguro que alguien debe tener algún problema, pero eso no significa que todos tengan problemas. Claro. Lo otro, la otra estaba escuchando un podcast también y decían que los sexólogos son todos buenos en la cama. Bueno. Claro. No sé si ese mito es verdad o no, pero ese era un mito. Bueno, sí, también, fíjate, en las consultas, alguna por las redes me ha dicho, oye, tú debes ser un... A ver, vamos a estar claros, uno conoce más de cómo es el funcionamiento fisiológico, neurofisiológico, dónde están los puntos de mayor estimulación. Obviamente, pues, hay cosas que se pueden, si no las sabe, pues las aplica. Claro, pues ¿sí? Eso va en todo orden de cosas, obviamente. Pues, entonces, al final, claramente, como seguramente un terapeuta sexólogo va a tener más herramientas. Claro, debería tener un mejor desempeño, debería conocer más algunas cosas de repente que le afecta, o verlas más a tiempo. Claro, súper. Pero claro, no está exento de que también que le pasen problemas también. Claro, o que haya un médico sexólogo que no le deseo, o que haya un médico, lo que pasa es que también depende de todo, porque por ejemplo, yo conozco uno que dice sexólogo y nunca usó un lubricante. Claro. O sea, entonces me acuerdo de comerciales de televisión, que no recuerdo cuál es que dice que es como si una sexóloga fuera a hablar de sexo y le diera... Sí, lo vi. Ajá, exacto.
Claro, claro. Qué bueno. Oye, Leonora, ahora nos podrías recomendar, ya casi terminando, algún documental, libro sobre la sexualidad como para las personas que nos están escuchando. Mira, libros sobre la sexualidad hay muchísimos, ¿verdad? ¿Ya? Pero yo más bien, más que libros, les recomiendo que visiten sitios serios, ¿Ya? ¿ok? Como por ejemplo el sitio de la Organización Mundial de la Salud Sexual. Ya. El sitio, por ejemplo, de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual, ¿Ya? de la cual yo soy miembro, hay pocos miembros en Chile, déjame decirte la y esas cosas así, sitios serios, ¿verdad? Ya. Donde, por ejemplo, hay un sitio que se llama Men's Sex Health, que es un sitio serio donde hay información seria basada en estudios. Entonces, más que libros, hay sitios que tienen información actualizada, práctica, donde la persona puede entender, y obviamente temas básicos, anatomías, y si, por ejemplo, ven que verifiquen, como digo yo, verifiquen, porque ahorita hay demasiada gente, el tema de la sexología es ahora como un boom, pero ahora todo el mundo le dio por hablar de sexología sin tener las credenciales. Claro. Entonces, que verifiquen y validen quién es la persona que está, si tiene las credenciales, si tiene vamos a decir, el background académico, vamos a decir, la trayectoria o el soporte para decir que lo que está diciendo es serio. Claro, toda la razón, porque a veces puede ser que uno encuentre mucha información, pero seguramente no está respaldada, así que... Sí, no, y que por ejemplo, fíjate, y no es por desmejorar, sino aquí cualquier profesional de X profesión hace un curso de sexualidad de 3 meses y ya se llama sexólogo. Ya, o sea, seguramente en ese sentido también debería como especificarse más, porque yo veo que en la sexología como hay como muchas cosas también, uno hace un curso y ya se llama de tal forma, o se llama sexólogo o sexóloga. Seguramente se tendría que estructurar una especialidad en sí como para que no haya tanto curso chiquitito, una cosa así. No, es que como todo, por ejemplo, porque fíjate, tú por ejemplo, en medicina tú ves que de repente hay un cursito sobre, no sé, primeros auxilios, qué sé yo. Claro. Entonces hace un curso de 2 meses y ya no te vas a llamar paramédico por eso. Claro. Entonces ese tipo de cosas, que la gente realmente vea el respaldo, qué es lo que tiene, cuáles son sus credenciales, etcétera, etcétera, porque eso es muy importante. Verdad, toda la razón. Oye, Eleonora, ¿y algún documental? ¿Recomendarías algún documental? Recomendar, mira, hay un canal en YouTube, ¿verdad? Que se llama La Ciencia Detrás del Sexo. Ya, sí. Ajá, entonces vamos a decir, tiene varios programas que son hechos por profesionales de alto nivel en sexología, y ahí hablan sobre temas muy, muy interesantes, muy actualizados. Lo pueden ver, yo lo recomiendo porque además han sido profesores míos de 4º nivel y realmente son gente seria con muy buena base. Qué buena información, porque ahí en YouTube todo el mundo se puede meter y ver la información de forma más precisa y con gente que sabe. La ciencia detrás del sexo. Súper. Ya, bacán. Oye, Eleonora, ahora, terminando el podcast, un último mensaje que pueda motivar a las personas a educarse sobre la sexualidad, etcétera, algo que impacte a las personas de manera positiva a la gente que nos está escuchando. Claro, lo primero es busquen información, traten de entender, no se cierren, ¿verdad? Piensen que la sexualidad es algo natural, es inherente al ser humano y no hay por qué sentir vergüenza por simplemente buscar ayuda, no solamente para solucionar problemas, sino también para mejorar, ¿verdad? Como todo, así como el que hace
si buscas recetas para hacer cocinas mejor, ¿por qué no buscas sexólogo para poder desempeñarte mejor en un área que es tan natural y tan importante para el ser humano? Claro, en verdad, toda la razón. Así que gente ya sabe, no tenga, o nosotros le recomendamos, porque al final igual es decisión de cada uno, cada una. Pero siempre le recomendamos que esto es, como dices tú, Eleonora, parte de nuestra vida, inherente del ser humano, y vamos al final ser personas más felices si desarrollamos bien nuestra sexualidad. Así que súper bien, Leonora, me encantó, qué bueno haberte entrevistado hoy día, me encanta tanta información, tu sabiduría sobre este tema, así que genial, pues. Yo muy contento con todo lo que nos informaste, espero que la gente también esté muy contenta, así que no sé si tienes algo que decir, Eleonora. No, los invito, bueno, por lo pronto los invito a seguirme en las redes. Ay, ¿verdad? ¿Dónde te pueden seguir? Eleonora del Sex, ese es mi Facebook, el Instagram, el Twitter, todo. Eleonora del Sex, porque Eleonora. Ya, súper. Así que ya saben, ahí la pueden seguir, educarse sobre sexualidad y mucho más. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Recuerden compartir, suscribirse y eso. Nos estamos viendo. Un abrazo muy grande. Chao, chao. Chao, Leonora. Chao. Gracias, Nicolás, que estés muy bien. Encantada. Chao.